cómo la predicación del apóstol Pedro en el capítulo 2 del libro de los Hechos fue una predicación llena del Espíritu Santo, fue una predicación cristocéntrica, fue una predicación bíblica y fue una predicación en la que se proclamó la muerte de Cristo. La semana pasada vimos, con respecto a este tema de la muerte de Cristo, vimos 3 razones importantísimas de las muchas que hay por las que la predicación cristiana tiene que incluir siempre la muerte de Cristo. En primer lugar, vimos que Cristo murió por amor al pecador. En segundo lugar, vimos que Cristo murió para llevarnos a Dios. Y en tercer lugar, vimos que Cristo murió para que fuésemos adoptados como hijos de Dios. Pero Pedro no se quedó solamente predicando sobre la muerte de Cristo. Pedro también predicó acerca de la resurrección. Y fijaros lo que dice en los versículos 24 al 32 del capítulo 2 de Hechos, versículo 24 al 32, en esta predicación, de Pedro, cuando dice así: al cual Jesús Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Porque a David dice de él: veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, y me llenarás de gozo con tu presencia. Varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta, y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo para que se sentase en su trono, viéndolo antes habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. De lo cual todos nosotros somos testigos. Fijaros, hermanos y hermanas, que en la predicación que encontramos, la predicación apostólica, es una predicación en la que siempre se predica al Cristo resucitado. Siempre es una predicación cristológica, siempre es una predicación bíblica, debe ser una predicación bíblica, siempre debe ser una predicación que incluya la muerte de Cristo, porque para eso vino, para morir por nosotros. Tiene que ser una predicación también en la que ojalá todos los predicadores estén llenos del Espíritu Santo, para que la palabra de Dios realmente entre bien y penetre bien en los corazones de los oyentes, pero también tiene que ser una predicación en la que se hable de la resurrección de Cristo, se hable de cómo Jesús fue levantado de entre los muertos. Esta predicación apostólica es una predicación que vemos continuamente, por ejemplo, en el libro de los Hechos. Mirad lo que dice el capítulo 3, versículo 15, dice: y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual todos nosotros somos testigos. Capítulo 4, versículo 10 y el 33, dice: sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sana. Y en el versículo 33 del mismo capítulo dice: y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús. Capítulo 5, versículo 30 y 31. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándole en un madero. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Capítulo 9, versículo 3 y 5. Acerca del encuentro de Jesús resucitado con Pablo. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Capítulo 10, versículo 40. Capítulo 10, versículo 40. A este levantó Dios al tercer día, a Jesús, e hizo que se manifestase. Capítulo 13, versículo 30 al 31. Mas Dios le levantó de los muertos, y él se apareció durante muchos días a los que habían subido juntamente con él de Galilea a Jerusalén, los cuales ahora son testigos ante el pueblo. Y podríamos continuar.
Todo el libro de los Hechos está lleno de la predicación apostólica en cuanto a la resurrección de Jesús. Pero no solamente el libro de los Hechos. Cuando tú vas a los Evangelios podrás ver la cantidad de veces que Jesús dijo que iba a resucitar. Y si tú vas después a las cartas doctrinales y a las pastorales, también podrás ver cómo Jesús se enseña en todo el resto del Nuevo Testamento, cómo se enseña que Jesús también resucitó. Hay un capítulo entero dedicado a la resurrección de Jesús, como es el capítulo 15 de Primera de Corintios. Las afirmaciones nuevas testamentarias de los Evangelios y del resto del Nuevo Testamento acerca de la resurrección de Jesús son impresionantes. Se presentó a María Magdalena, capítulo 20, versículo 11 de Juan. Se presentó a las otras mujeres, Mateo 28, del 9 al 10. Se presentó a Pedro, Lucas 24, 34. A 2 de sus discípulos, Lucas 24, del 13 al 32. A 10 apóstoles, Lucas 24, del 33 al 49. A Tomás y a los otros apóstoles, Juan 20, del 26 al 30. A 7 apóstoles, Juan 21. A todos los apóstoles, Mateo 28, del 16 al 20. Otra vez a todos los apóstoles, Hechos, capítulo 1, versículo 4 al 9. A 500 hermanos, 1 Corintios 15, 6. A Santiago, 1 Corintios 15, 7. A Pablo, como hemos visto antes, también en 1 Corintios capítulo 15, versículo 7. Es decir, la resurrección de Jesús está muy bien documentada. La resurrección de Jesús es uno de los elementos claves de la iglesia primitiva y debe ser uno de los elementos clave también de la iglesia del siglo XXI. En todas las épocas del cristianismo. Tal es así la importancia que tuvo Jesús, que en la misma generación, unos años después que Jesús resucitó el primer día de la semana, el domingo, los cristianos se juntaban el domingo, el primer día de la semana, para conmemorar el nacimiento, la muerte y la resurrección, sobre todo, de Jesús. Esa generación ya se juntaban el primer día de la semana, y os recuerdo que era día laborable. Se hizo día festivo en el siglo III con Constantino, pero Constantino lo que hizo fue normalizar algo que ya era normal en la vida de los creyentes. La mayoría de los creyentes, de las personas que se convertían, como sabéis, era de procedencia judía. Que un judío cambiara el día, el sábado, por el domingo, tenía que ser un argumento muy fuerte. Y la iglesia primitiva, y hay muchos documentos, aparte de lo que enseña el Nuevo Testamento, nos dice que los primeros cristianos ya en el espacio de una generación se reunían el primer día de la semana para adorar a Jesús, porque Jesús había resucitado. Con lo cual vemos que la resurrección de Jesús es una manifestación clara, terminante e importante de lo que es la manifestación divina, la manifestación de Dios. Si Jesús no hubiese resucitado, como tantas veces hemos leído, como tan documentado está, si Jesús no hubiese resucitado, tú y yo no estaríamos aquí. Estaríamos en el río, en la playa, estaríamos desayunando churros, estaríamos jugando al fútbol, estaríamos, no sé dónde estaríamos, pero aquí desde luego no estaríamos si Jesús no hubiese resucitado. Ahora déjame decirte lo que no es la resurrección. El Señor resucitado no es simplemente una influencia que sobrevive. ¿Sabéis, hermanos? Hay personas que no creen en la resurrección literal de Jesús, pero sí creen que Jesús sigue influyendo en el ser humano. Ellos creen que Jesús se quedó en la tumba, que Jesús no resucitó, pero que Jesús fue un personaje muy importante. Que Jesús dijo cosas e hizo cosas que nadie puede hacer. Por lo tanto, hay gente que no creen que Jesús resucitó, pero sí creen que su influencia sigue teniendo cabida hoy en día y que su influencia sigue estando con la gente. Es decir, Jesús no está, pero la influencia de lo que enseñó, del amor, de la tolerancia, del cariño, del perdón, etcétera, 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 sigue ahí, porque no ha habido nadie que haya hablado y enseñado como él. Es decir, la memoria de Jesús es un ejemplo de inspiración para esta generación, para nosotros, para el futuro. Jesús murió, no resucitó, pero su vida, su inspiración, su influencia sigue estando con nosotros. Es decir, Jesús sigue como tanta otra gente influyendo a personas. El Che Guevara es una influencia.
El Che Guevara es una persona que murió en su momento siendo un rebelde, médico, escritor, poeta, político, y mucha gente hoy en día siguen llevando cosas en el pecho de gorras del Che Guevara. El Che Guevara tiene una influencia. Y hay mucha gente, sobre todo en la juventud, que siguen pensando y tienen un ideal, una referencia en la utopía, en las ideas del Che Guevara. Es una inspiración, es alguien que tiene una influencia todavía, pero está muerto, está muerto. Albert Einstein fue y sigue siendo una influencia para los científicos, una influencia para los sabios, una influencia para los matemáticos. Sigue influyendo de una forma tremenda su teorema y sus ideas en la ciencia. Para muchos es su inspiración, es su idea, es su influencia. Pero Albert Einstein está muerto. Está en la tumba, no resucitó. Y así podríamos llamar y podríamos hablar de miles de personas que siguen influyendo en la gente con sus escritos, sus poemas, sus canciones, sus inventos, etcétera, pero ha muerto. En ese sentido, Jesús es una influencia. Claro que sí, que Jesús es una influencia buena, la única influencia buena realmente del todo que encontramos. Pero Jesús no es solamente una influencia. Jesús resucitó. Jesús resucitó. Y lo que hemos leído y tantas otras veces que encontramos en la palabra es que literalmente Jesús resucitó. Por lo tanto, el Señor resucitado no es solamente una influencia que sobrevive con el paso del tiempo. Tampoco el Señor resucitado es un muerto vuelto a la vida. Dice John Stott una frase muy interesante que dice: resurrección no es sinónimo de resucitación en ninguno de los dos usos de este término. Resucitación puede significar ya sea el reavivamiento de un paciente que ha entrado en coma o volver a la vida a alguien que ha sido declarado clínicamente muerto. En este segundo sentido vemos en los evangelios tres ejemplos muy claros. La hija de Jairo, que resucitó, el hijo de la viuda de Naín, que resucitó, y Lázaro, que resucitó porque estaban muertos. Y si vamos al resto del Nuevo Testamento podremos encontrar el mismo ejemplo, por ejemplo, en Dorcas, que estaba muerta y resucitó. Pero la resurrección de Jesús no fue solamente una resucitación en ninguno de los dos sentidos que se expresa aquí. Jesús no fue reanimado porque estaba en coma. Jesús estaba literalmente muerto. Literalmente muerto. Y además no llevaba muerto 1 hora, ni 2, ni 3. Jesús llevaba ya muchísimas horas muerto. Por lo tanto, no fue una resucitación porque estaba en coma, es que estaba literalmente muerto. Tampoco Jesús fue devuelto a la vida para morir otra vez, como Lázaro o la hija de Jairo o como Dorcas. Cuando yo era un chaval, cuando me convertí, la mujer de mi pastor, la mujer de aquel momento era mi pastor, Gabino Fernández, Isabel, me dejó un libro que era una novela cristiana que hablaba sobre la resurrección de Lázaro. Y yo me leí la novela. A la resurrección de Lázaro es un capítulo la novela no era muy grande, pero una novela que tenía como fondo la resurrección de Lázaro. Y una de las cosas que el escritor, la escritora, no recuerdo si era hombre o mujer, ponía en la novela, es que hay un momento en el que Lázaro ha resucitado, está hablando con sus hermanas, ha pasado un tiempo, está muy contento el hombre, y le dice a sus hermanas en un momento: pero hay un problema. Y las hermanas le dicen: ¿qué problema? Que voy a morir. Ahora Jesús me ha resucitado, pero llegará un momento en que vuelva a morir. En el caso de Jesús, no. En el caso, no sabemos si por ejemplo, Lázaro, como Pablo, tuvo una vislumbre cuando estaba muerto, pudo ver algo del cielo, no lo sabemos. Pero sí sabemos que cuando resucitó fue algo inmenso, algo bonito, pero al cabo de los años, como todos, en este caso, como lo que Jesús resucitó, volvería a morir. Jesús no. Jesús resucitó y nunca más ha vuelto a morir. Nunca más ha vuelto a ir al sepulcro. Nunca más ha pasado por la muerte. ¿Por qué?
porque Cristo venció a la muerte. Cristo venció Cristo venció al pecado, Cristo venció al propio diablo y Cristo venció también a la muerte. Por lo tanto, cuando Cristo resucitó no tuvo que volver a morir nunca más, porque venció a la muerte. Por lo tanto, fijaros que eso tampoco significa la muerte de Cristo, no significa que Él haya vuelto de la muerte para volver otra vez después a la muerte. En tercer lugar, la resurrección de Jesús no es un mito o una leyenda que se inventó la iglesia primitiva. Esto es algo muy importante, porque hay gente que te dicen que la iglesia primitiva se inventó la resurrección de Jesús como tantas otras cosas, especialmente la teología de Pablo. Y te dicen que Pablo se inventó y la iglesia primitiva se inventó la resurrección de Jesús para que la gente creyera en el Mesías. Ese es un argumento muy extendido, que fue un invento de la iglesia primitiva. Yo me pregunto, ¿cuántos de nosotros estaríamos dispuestos a morir por un invento de la iglesia primitiva? ¿Cuántos de nosotros estaríamos dispuestos a morir por un mito o por una leyenda? Hay gente que te dice, Jesús fue un mito, una leyenda, porque la iglesia primitiva lo enseñó. La iglesia primitiva dijo que había resucitado para que la gente pudiera creer en Él. Pero ¿quién puede realmente creer en un mito y ofrecer su vida? Te recuerdo algo que tú sabes perfectamente si estás familiarizado con la palabra de Dios. A los discípulos a todos los asesinaron menos a uno. Muchos de los creyentes fueron dispersos por su fe y asesinados también. La historia de la iglesia está llena de personas que han sido matados, asesinados por su fe. ¿Quién está dispuesto a ser desterrado? ¿Quién está dispuesto a sufrir? ¿Quién está dispuesto a morir por causa de una leyenda o de un mito? ¿Tú conoces a alguien? ¿Tú conoces a alguien que esté dispuesto a morir por un mito? Yo no conozco a nadie. Yo conozco a personas y los mitos nos ayudan, las leyendas nos ayudan en ciertos aspectos, pero no creo que nadie vaya a morir por una leyenda o por un mito. Sin embargo, hay gente que te dice que la resurrección de Jesús es un legado, es una leyenda, un mito que la iglesia primitiva inventó. Y en realidad ese mismo testimonio es un testimonio que cae con el peso de las pruebas, porque mucha gente sigue muriendo hoy en día por Cristo. No están muriendo por una leyenda, no están muriendo por un mito. Y en esa generación de Jesús ya había mucha gente que estaba muriendo por su fe en Jesús. Podemos decir, hermanos y hermanas, que hay dos aspectos clarísimos sobre la resurrección de Jesús. En primer lugar, fue un acontecimiento objetivo, es decir, histórico. Las pruebas acerca de la resurrección de Jesús son tremendas, son tremendas. Conocemos a personas que han escrito libros. Hay un libro escrito por Frank Morrison, abogado inglés, ateo, en el que él dijo: voy a escribir un libro para probar que Jesús fue un falsario, que Jesús fue un mentiroso y que Jesús no resucitó. Voy a investigar. Se pasó semanas y meses estudiando acerca de la muerte y resurrección de Jesús. Y al final este hombre, Frank Morrison, autor del libro ¿Quién mueve la piedra?, al final este hombre ateo, abogado, que estaba dispuesto a declarar públicamente y a enseñar a todo el mundo que Jesús no había resucitado, al final este hombre se convirtió y publicó su libro, que en la época en que su libro salió fue un libro muy vendido, que no sé si estará descatalogado o continuará. ¿Quién movió la piedra? Como él, ha habido muchos hombres y mujeres que han intentado por todos los medios enseñar que Jesús no resucitó, pero las pruebas son contundentes, las pruebas son contundentes, las pruebas son palpables. Históricamente no se puede demostrar lo contrario. Hubo muchos testigos, Jesús lo dijo de antemano, las profecías también lo decían en el Antiguo Testamento. Jesús objetivamente resucitó, es algo histórico, y se habla de las personas que estaban en ese momento, se habla de quien gobernaba en Israel, se habla de todo. Por lo tanto, una de las cosas que encontramos es que la resurrección de Jesús es algo objetivo, algo histórico. En segundo lugar, la resurrección de Jesús fue un hecho físico, no simbólico, no alegórico.
fue un hecho físico. Jesús resucitó. Jesús resucitó, su cuerpo resucitó. Y no solamente su cuerpo resucitó, sino que además la gente lo vio. La gente lo vio, la gente lo contempló, hasta el punto, como hemos visto, que hasta hay un momento en el que hasta 500 personas lo vieron, lo contemplaron. ¿Fueron todos unos mentirosos? ¿Fueron todos llenos de una paranoia? ¿Se engañaron mutuamente? ¿Se habían tomado 3 porritos cada uno? ¿Qué es lo que había pasado? Pues contemplaron todo eso, los 500, contemplaron todos, y los que hemos visto también, la aparición, el cuerpo de Cristo. Por lo tanto, Cristo resucitó y su resurrección fue física, ni simbólica ni alegórica. Si vamos a Mateo, al capítulo 28 de Mateo, leemos esto. Mateo capítulo 28, es un pasaje precioso. Mateo capítulo 28, versículo 1 al 10 dice, Mateo 28, del 1 al 10, dice: pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor, descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. E id pronto, y decía a sus discípulos que ha resucitado de los muertos. Y he aquí, va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis, he aquí, os lo he dicho. Entonces, ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos, y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí, Jesús les salió al encuentro diciendo: salve. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús les dijo: no temáis, y dad las nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea y allí me verán. Fijaros, hermanos y hermanas, que de este texto que hemos leído, histórico, igual que los otros que aparecen en el resto de los evangelios, vemos aquí algunas cosas importantes que tienen que ver con la resurrección. La primera cosa importante es que la resurrección de Jesús nos habla del amor. Nos habla del amor, en este caso nos habla del amor de María Magdalena y la otra María. Dice el versículo 1: pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. ¿Por qué estaba María Magdalena y la otra María allí? Porque habían visto el amor de Jesús hacia ella. La Escritura nos enseña que a María Magdalena Jesús le había echado 7 demonios. Esta mujer estaba endemoniada. Esta mujer no podía vivir en paz. Esta mujer estaba pasándolo mal. Esta mujer tenía una situación muy complicada. Y en un momento dado, Jesús la libera. Jesús la libera de los demonios. No solamente de uno, sino 7 demonios. A partir de ese momento, María Magdalena cambia su vida. María Magdalena es transformada por el amor de Jesús, por la palabra de Jesús, por el poder de Jesús. Cambia su vida por completo. De hecho, es una de las personas que se convierte en seguidora de Jesús y ayuda a Jesús con sus bienes, como la mujer de Chuza, como Juana y como otra. María Magdalena se convierte en objetivo, como tú y yo, como todos los seres humanos, del amor de Jesús hacia ella. Y ella corresponde en amor. Cuando alguien te transforma, cuando alguien te cambia, no puede haber otra cosa que amarlo a esa persona. Jesús nos ama hasta tal punto que murió por nosotros y resucitó. Lo que tenemos que hacer nosotros, lo que hacemos de forma natural y normal, lo que debe ser normal, es amarlo. Es amarlo porque Él nos ama. Es tener un sentido profundo de agradecimiento, un sentido profundo de amor hacia Él, de adoración, de encuentro, de dar nuestra vida por Él. Aquí encontramos cómo María Magdalena y la otra mujer, por amor fueron al sepulcro, por amor estuvieron allí, por amor estuvieron al amanecer, por amor se prepararon para estar allí. La resurrección nos habla del amor de María Magdalena. Hace poco la semana pasada comenté que la muerte de Cristo nos habla del amor de Cristo.
Pero el amor de Cristo se manifiesta también en nosotros por amor hacia Él. El Señor nos ama y como el Señor nos ama, nosotros también podemos amarlo. No podríamos amarlo si Él no se hubiese manifestado. No podríamos amarlo si Él no se hubiese revelado. No podríamos amarlo si Él no hubiese dado el primer paso. No podríamos amarlo si Él no hubiese muerto por nosotros y hubiese resucitado. La Iglesia, los creyentes, tenemos que decir públicamente, a gritos y nuestro fuero interno, tenemos que decir: Jesús es mi amor, a Jesús lo adoro, Jesús lo quiero, Jesús es al que más amo, porque Jesús murió y resucitó por ti y por mí. La Iglesia debe estar continuamente llena del amor de Jesús, contemplando el amor de Jesús y rebosando el amor de Jesús. La Iglesia no debe estar fría, los creyentes no deben estar fríos, no deben estar apáticos, no deben estar acomodados. Los creyentes debemos decir: Señor, te amo con toda mi alma, te celo con toda mi alma, te anhelo con toda mi alma, porque Jesús murió por ti y resucitó. Y igual que hizo María Magdalena y la otra María, debemos de ir a ese encuentro que ellos pensaban que la iban a contemplar en el sepulcro, y la resurrección nos habla del amor. Nos habla, en este caso, del amor de María Magdalena y la otra María, y por supuesto del amor de nosotros hacia Él. La resurrección nos habla del poder de los ángeles. Mirad lo que dice los versículos 2 al 4. Y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor, descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él, los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Fijaros que nos dice el texto que hubo un gran terremoto. Nos dice el texto que un ángel del Señor descendió del cielo. Nos dice el texto que este ángel removió la piedra y se sentó sobre ella. Se sentó sobre la piedra. Y nos dice el texto que su aspecto era como un relámpago. Como un relámpago. Si tú ves por las noches, en las noches que hay trueno y relámpago, un relámpago, ¡pum! Tú ves un momento, es una décima de segundo cuando tú ves un relámpago. Pero se nos está diciendo aquí que su aspecto era como un relámpago resplandeciente, blanco, y su vestido era blanco como la nieve. Y lo que pasó con los soldados, los guardas, de miedo de él, los guardas temblaron y se quedaron como muertos. ¿Cómo te quedarías tú ante una aparición así? ¿Cómo te quedarías tú ante la aparición de un ángel como un relámpago con su vestido blanco? ¿Cómo te quedarías tú? Yo creo que aquí lo que hicieron los guardas, yo me iría corriendo, yo no sé lo que pasaría, me daría un shock, me desmayaría. Yo veo a alguien así de esa forma y tendría que ir a un psicólogo. Sin embargo, fijaros que nos dice aquí que los guardas temblaron y se quedaron como muertos. No se iban a quedar muertos, están viendo a los ángeles. La resurrección nos habla del poder de los ángeles. Es una doctrina maravillosa la de los ángeles. Es una doctrina preciosa la de los ángeles. Es una doctrina en cuanto a la persona de Jesús, todo lo que los ángeles estuvieron en el ministerio de Jesús es algo precioso también. Los ángeles nos habla todo el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento también nos habla de los ángeles. La resurrección nos habla de que en esa resurrección también estuvo manifestada a los ángeles. Te recuerdo una cosa que tú sabes. En el nacimiento de Jesús también hubo ángeles. En el anuncio de Jesús también hubo ángeles que se aparecieron a María, a los padres de Juan el Bautista, a los pastores, se aparecieron. Y en la resurrección, si los ángeles estaban anunciando el nacimiento de Jesús, los ángeles también estaban en el día, en el momento en que Jesús resucitó. Y se cumple todo, se cumple lo que los ángeles estaban diciendo, y se cumple lo que vemos también que los propios ángeles estaban allí también en el día en que Jesús venció la muerte. En el día en que Jesús venció la muerte y resucitó. Por lo tanto, la resurrección también nos habla del poder de los ángeles. La resurrección también nos habla de la búsqueda intensa de Dios. Mirad lo que dice en el versículo 5. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. Me encanta. Porque yo sé, dice el ángel, ¿por qué estáis aquí? Yo sé el propósito por qué estáis aquí. Yo sé que vosotros, María Magdalena y la otra mujer, yo sé que buscáis a Jesús. Y fijaros que dice el ángel: yo sé que buscáis a Jesús, el que está metido en la tumba. Yo sé que buscáis a Jesús, el que está ahí con el sudario.
Yo sé que buscáis a Jesús, que está aquí, que dentro de poco se va a cerrar y ya no lo vaya a volver más. No dice el ángel eso, el ángel dice, yo sé que buscáis a Jesús, el que ha resucitado. El que ha resucitado. Y el ángel se lo está diciendo a ellos, el que fue crucificado por amor a nosotros, el que fue crucificado, el que fue muerto por nosotros. Yo sé que buscáis a Jesús, el resucitado. ¿Sabéis, hermanos y hermanas? Ese anuncio, esa proclamación, tenemos que decir, cuando hablamos de la resurrección de Jesús, tenemos que decir, busca a Jesús, busca a Jesús. Busca a Jesús con toda tu alma, busca a Jesús con todo tu ímpetu, busca a Jesús con tu mente, con tu corazón, busca a Jesús con tu memoria, busca a Jesús con toda tu intencionalidad, busca a Jesús desde lo más profundo de tu ser. Hay gente que buscan la verdad, hay gente que buscan una solución, hay gente que buscan ciertas cosas en la vida y no la encuentran. Y este ángel está diciendo a estas mujeres, yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. Déjame preguntarte en esta mañana, ¿sigues buscando a Jesús? ¿Sigues buscando a Jesús o ya estás cansado de buscar a Jesús? ¿Ya estás cansado de leer los textos bíblicos? ¿Te has cansado de leer la palabra de Dios? ¿Te has cansado de venir a la iglesia? ¿Te has cansado de memorizar? ¿Te has cansado de proclamar el Evangelio? ¿Sigues buscando a Jesús? Porque la diferencia entre una vida bendecida por el Señor, una vida de dicha, de alegría, de entusiasmo, es una vida que siga buscando continuamente al Señor. Cada día tenemos que buscar al Señor. Cada día nos tenemos que levantar. Cada día tenemos que estar para ser esa palmera que hemos leído antes. Una palmera que va creciendo porque tenemos ganas de Jesús, tenemos deseos de Jesús. Seguimos con la búsqueda de Jesús cada día. Pobrecito de nosotros si no buscamos con decir, ya soy salvo, ya yo conozco a Cristo, sí, pero te pierdes muchas bendiciones si no sigues buscando a Jesús cada día, estando en comunión con Él, cada día leyendo su palabra, cada día mirando al cielo, cada día disfrutando de la comunión con Cristo, cada día cantándole y adorándole. Busca a Jesús. La resurrección nos habla del amor de María Magdalena y de la otra María, de nuestro amor también hacia Él. La resurrección nos habla del poder de los ángeles. La resurrección nos habla de la búsqueda intensa de Dios. Y la resurrección también nos habla de que Jesús siempre cumple lo que promete. Versículo 6 dice, no está aquí, pues ha resucitado como dijo. Venid, ver el lugar donde fue puesto el Señor. No está aquí, pues ha resucitado como dijo. Vete a los evangelios. Vete a todo, incluido Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Vete a los evangelios. Cuenta las veces, subraya las veces que Jesús dijo que iba a resucitar. Si Jesús no resucitó, fue un gran mentiroso. Si Jesús no resucitó, no es Dios. Será una influencia, será un hombre bueno, será un hombre que aportó muchas cosas, pero se quedó con todo el mundo. Porque Él dijo que iba a resucitar. Pero no solamente Jesús dijo que iba a resucitar. Vete al Antiguo Testamento, mira las profecías también. Vete a Génesis capítulo 3, versículo 15. Vete a las Escrituras, vete a los tipos que encontramos y a los símbolos que encontramos, y podrás ver también que continuamente se está diciendo que Jesús resucitó. Vete a Apocalipsis, vete al final, vete al final de todo y podrás ver a Jesús resucitado. Podrás ver continuamente en el Apocalipsis a este Jesús resucitado. Jesús resucitó porque Él lo dijo, porque una de las cosas que vemos en la resurrección es que Él cumple lo que promete. Él cumple lo que promete. Yo no, pero Jesús cumple siempre lo que promete, siempre. Por lo tanto, una de las cosas que encontramos y que nos debe dar paz, mucha paz y mucha tranquilidad y mucha alegría, es que Jesús cumple lo que dice. Y cumplió. Dijo, voy a resucitar, y lo hizo. La resurrección nos habla de proclamación. Versículos 7 y 8. Dice, e id pronto y decía a sus discípulos que ha resucitado de los muertos. Y he aquí va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis, he aquí os lo he dicho. Entonces ellas, saliendo del sepulcro, con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, iban corriendo a dar las nuevas a los discípulos. Fijaros que dice, id pronto y decid.
Decía, dice el ángel, decía a sus discípulos que ha resucitado. Y fijaros que dice, entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Fueron corriendo a Pedro, a Juan, a los otros apóstoles. Un poquito de agua. La falda. Pedro, Tomás, Jesús ha resucitado. Fueron allí anunciando, proclamando, proclamando que Jesús había resucitado. Espérame, ya para que me he cansado. Que Jesús había resucitado. Que Jesús había resucitado. Lo fueron proclamando, lo fueron anunciando, lo fueron diciendo. Uno de los argumentos más importantes para anunciar quién es Jesús a las personas, de proclamar el Evangelio, es porque Él ha resucitado y tenemos que proclamarlo. Tenemos que decirlo a los cuatro vientos. No conozco a nadie que haya resucitado, no conozco a nadie, pero hay uno que ha resucitado. Y ellas fueron corriendo a los demás discípulos para decirle: no os entristezcáis, no lloréis más, no tengáis más miedo. Jesús ha resucitado. Jesús ha resucitado. Por lo tanto, la resurrección también nos habla de que nosotros, como cristianos comprometidos con la predicación bíblica, evangélica, cuando compartimos el Evangelio, tenemos que decir a todo el mundo, proclamando a todo el mundo, sin ningún tipo de pudor, sin ningún tipo de vergüenza, sin ningún tipo de complejo: Jesús ha resucitado. Jesús ha resucitado. Este es un mensaje que no debemos solamente decirlo el domingo de resurrección. Esto debemos decirlo siempre, siempre, porque forma parte integral del Evangelio. Jesús ha resucitado. La resurrección de Cristo nos ayuda y nos invita a proclamar a Cristo. La resurrección de Cristo nos habla de adoración. Versículo 9. He aquí Jesús les salió al encuentro diciendo: salve. Y ellas, acercándose, me encanta, ellas acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Aquí sale Jesús. Este es Jesús que siempre sale a nuestro encuentro. Cuando menos te lo esperas, Jesús está del lado tuyo, ¿eh? Aparte que es una promesa suya. Siempre estará con nosotros, nunca nos abandonará. Pero hay momentos, hay situaciones que tú crees que Jesús no va a estar, y Jesús siempre está. Jesús siempre está contigo, en cualquier lugar, en cualquier situación. Aquí se acerca, Jesús se acerca. Siempre hace lo mismo, se acerca a nosotros. Y le dijo: salve. Y ellas, a su vez, cuando Jesús se acercó, se acercaron más. Y abrazaron sus pies, se tiraron a sus pies y le adoraron. Y le adoraron. La resurrección nos habla de adoración. La resurrección nos habla de adoración. Estamos mal enfocados en cuanto a la adoración, me parece a mí en muchos sentidos. A veces pensamos que la adoración es solamente cuestión de los domingos. A veces pensamos que la adoración es solamente el día del Señor y ya está. Hemos hecho como una dicotomía con la adoración. Y cantamos y adoramos el domingo. Pero déjame decirte, la adoración es un estilo de vida. La adoración es diaria. La adoración no es solamente vengo el domingo a adorar a Dios. ¿Qué debes adorar a Dios el domingo, el lunes, el martes, el miércoles? Es un estilo de vida. Adoramos al Señor cuando nos reunimos como iglesia. Adoramos al Señor en el trabajo, en el bendito trabajo que Dios nos da. Y en el bendito trabajo que Dios nos da, adoramos al Señor en el trabajo. No, yo no puedo adorar porque adoro en la iglesia. Pero ¿dónde enseña eso la palabra? Tenemos que adorar en el trabajo, tenemos que adorar en el instituto, tenemos que adorar en la universidad, tenemos que adorar en cualquier lugar, en cualquier sitio. Nuestra vida debe ser una vida de adoración continua. ¿Dónde está que solamente adoremos los domingos durante media hora o durante todo el culto? ¿Dónde dice eso? Toda nuestra vida es una adoración. Y aquí, uno de los argumentos que encontramos aquí es que adoramos a Jesús porque resucitó. Porque resucitó. Y ellas abrazaron sus pies y le adoraron. Si no adoramos a Jesús que resucitó, ¿a quién vamos a adorar? Si no adoramos a Jesús que resucitó, ¿qué hacemos aquí? Si no adoramos a Jesús que resucitó, ¿qué estamos haciendo? Porque el creyente debe de adorar continuamente porque Jesús resucitó.
Jesús resucitó. Jesús resucitó. Jesús resucitó. Por eso le adoro. Por eso me tiro a los pies. Por eso le canto. Por eso le ofrendo. Por eso mi vida debe ser un continuo holocausto de adoración. Ya no hay animales para matar, hay una adoración continua. Una adoración continua en la que vemos que podemos adorar a Jesús porque Él resucitó. Como María y como la otra mujer, igual nosotros tenemos que adorarle. Mañana lunes, en tu puesto de trabajo, adora a Dios. Adora a Dios. Esta tarde, cuando salgas a dar un paseíto, adora a Dios. Pasado mañana, en tus estudios, adora a Dios. Adora a Dios desde que te levante. No estoy hablando de una actitud paranoica. No estoy hablando, el Señor te adoro, te adoro. El Señor te adoro, te adoro, te adoro. No estoy hablando de eso. Estoy hablando que la adoración es un estilo de vida. Estoy hablando que la adoración es cuando nos reunimos, cuando hablamos, cuando actuamos. Siempre estamos haciéndolo todo para la gloria de Dios. Solamente para la gloria de Dios. La adoración, la resurrección también nos habla de que Dios nos quita el miedo. Mira lo que dice el versículo 10. Entonces Jesús les dijo, no temáis, y dad las nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea y allí me veréis. Entonces Jesús, una vez que le adoraron, dijo, no temáis, no temáis, no temáis. Y a la proclamación, a lo que hemos visto antes, y dar las nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea y allí me veréis. Es interesante también este caso. Jesús no dice, que en otros momentos lo dice, pero Jesús no dice, dilo a mi discípulo, que lo dijo anteriormente, o a los apóstoles. En este caso concreto Jesús dice, dile a mis hermanos. Dile a mis hermanos. Como dije la semana pasada, una de las cosas de la muerte de Cristo es que nos ha hecho ser hijos adoptivos del Padre. Y Jesús es nuestro hermano mayor. Jesús es el hermano con el que nos vemos, en la referencia para nosotros. Y Jesús aquí dice a mis hermanos. Pero lo que quiero resaltar aquí sobre todo es que le dice el propio Jesús, no temáis, no temáis. La resurrección nos habla del amor de María Magdalena y la otra María y de nuestro amor. La resurrección nos habla del poder de los ángeles. La resurrección nos habla de la búsqueda intensa de Dios. La resurrección nos habla de que Jesús siempre cumple con lo que promete. La resurrección nos habla de proclamación del Evangelio. La resurrección nos habla de la adoración. Y la resurrección nos habla que Dios es especialista en quitar el temor, en quitar el miedo. Dios es el único que quita el miedo. Y déjame decirte, si tú eres como yo, que supongo que sí, tendrás la misma sangre que yo, si tú eres como yo, muchas veces en tu vida tendrás miedo. Por 1000 causas, por 1000 cosas, tendrás miedo. Y Jesús nos dice, no tengas miedo. No tengas miedo. Y nos dice, yo he resucitado. Y nos dice, yo he vencido a la muerte. Y nos dice, te estoy esperando en la morada que te estoy preparando. La predicación cristiana siempre presenta a Jesús como el resucitado, porque si Jesús no resucitó, vana es nuestra esperanza, como dice el apóstol Pablo. Hermanos, Pablo vio a Jesús resucitado. Pablo escuchó a Jesús resucitado. Esteban vio a Jesús resucitado, lo estaban apedreando y estaba contemplando a Jesús resucitado a la diestra del Padre. Juan, en la isla de Patmos, muy mayor ya, desterrado, sufriendo en su cuerpo, Juan vio a Jesús resucitado. ¿Y tú? ¿Y tú? ¿Estás viendo a Jesús resucitado? ¿Estás contemplando embelesada, enamorada, enamorado de Jesús resucitado? ¿Adoras a ese Jesús porque ha resucitado? ¿Estás viendo a Jesús en tu vida? ¿Estás viendo a Jesús en tus quehaceres? ¿Estás viendo a Jesús sentado en el trono? Un día, no sé cuándo,
Un día veremos literalmente a Jesús, literalmente a Jesús. Y un día veremos a ese Jesús resucitado, que ya Pablo lo está viendo, que ya tantos hermanos nuestros lo están viendo. Veremos a Jesús resucitado y eso nos debe dar esperanza, confianza y humillación. Un día veremos a ese Jesús y decir: Señor, gracias, gracias porque resucitaste, gracias porque venciste a la muerte, gracias porque tu palabra está llena de esa enseñanza, y gracias porque un día, en la eternidad, en el cielo, yo también podré contemplarte físicamente. Ahora lo estamos viendo, pero es otra manera. En el cielo lo veremos físicamente. Y estamos aquí, hermanos y hermanas, los que hemos creído en Jesús, los que hemos reconocido nuestro pecado, los que hemos pedido a Jesús perdón por nuestro pecado, lo que le hemos dicho que entre como Señor y Salvador en nuestra vida, lo que nos hemos arrepentido de nuestra vida de pecado. Cuando le hemos dicho a Jesús: Señor, creo en ti, Jesús ha aparecido y ha entrado en nuestro corazón y es el Salvador y debe ser el Señor absoluto de nuestra vida. Pero un día lo veremos tal como Él es. Lo veremos en la eternidad. ¿Por qué tenemos que predicar la resurrección de Jesús? Porque si Jesús no resucitó, vana es nuestra fe. Y la gente no va a entender nunca el poder de Dios. Ese Dios que perdona tu pecado es porque ese Dios resucitó. Amén. Si alguno